cuánta gente. Dejen nada más compartir. Ya no sé usar el Teams. Bueno, siempre he sido malo, pero ahora más. Dejen los hago chiquitos y... Vamos a utilizar... ¿Cuál utilizaremos? Bueno, bueno, esta. Ustedes me dicen si ya se ve la pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Vale, gracias. Bueno, pues vámonos de lleno a empezar. Miren, hoy vamos a trabajar un ratito sobre la cuestión de la independencia de la Nueva España, o el inicio de la independencia de México, para decirlo correctamente. Como recordarán, en la sesión pasada les explicaba yo que hay una serie de antecedentes, más que de causas, una serie de antecedentes que le van a dar justamente pues, la pauta a este proceso que, pues, sin querer, se convirtió posteriormente en el movimiento de independencia. Aquí ustedes las pueden ver, tanto las causas externas como las internas, que también ya las explicábamos la ocasión anterior, ¿sí? De tal manera que, por supuesto, todas son importantes, no es no es que una sea más que otra, o que unas tengan mayor peso que otras, sino que más bien, y esto es lo que siempre he querido que quede claro, cuando hablamos de procesos históricos, exactamente todo esto es lo que forma parte de esos procesos. Ajá. Que al entrar en acción o en interacción entre todas y cada una de ellas, pues lo que va a resultar es justamente pues un proceso histórico nuevo. En este caso, el asunto de la Revolución de Independencia. ¿Por qué revolución? Bueno, porque ese es el nombre correcto que debe de llevar, ya sea la Revolución de Independencia de la Nueva España o de México, como quieran. Pero siempre debemos de una revolución, porque finalmente, conceptualmente hablando, revolución implica justamente un cambio en las estructuras políticas, económicas y sociales de una sociedad. Cuando hablamos, obviamente, de cuestiones sociales. Si hablamos de cuestiones físicas, biológicas o químicas, eh, también hay una revolución, ¿sí? Sirva como ejemplo de lo que estoy tratando de ejemplificar nada más, el hecho de cada uno de nosotros mismos y mismas, ¿sí? En el desarrollo pues, de nuestras vidas, de cada uno de nosotras y de nosotros, vamos pasando por distintas etapas, desde que estamos en el vientre materno hasta, bueno, en el caso mío, hasta mi edad, o en el caso de ustedes, pues a la edad suya, ¿sí? Y todas y cada una de las etapas por las que vamos pasando, efectivamente, pues también son una revolución. ¿Por qué? Porque hay cambios drásticos, severos, que van a cambiar el estatus o la forma en cómo nos encontrábamos originalmente, ¿no? Empezamos a aprender a reconocer personas, a reconocer y identificar olores, sabores, sensaciones, sentimientos, etcétera, etcétera, a la par que también se van generando toda una serie de cambios, revoluciones conceptuales en cuanto a nuestra forma de ver la vida, y desde luego, pues los cambios más obvios, los más notorios, que son los cambios de tipo físico, ¿no? Aprendemos a caminar, les decía, aprendemos a hablar, a escuchar, a hacer movimientos finos, de tal manera que después vendrán otra serie de cuestiones, por ejemplo, ustedes acaban de pasar por bueno, y están terminando de salir de un proceso de estos, ¿no? Con el asunto del desarrollo de los caracteres secundarios sexuales, por ejemplo, ¿no? Cambios de voz, aparición de vello en distintas zonas del cuerpo, grasita en otras áreas, etcétera, etcétera.
De tal forma que todo eso son cambios, ¿no? Sobre todo a nivel mental, emocional, pues también vamos sufriendo una serie de cambios. Cuando ya vayan siendo más grandes, pues tendrán otra serie de cambios también, que mejor ni se los cuento. De tal manera que todo eso son revoluciones. Y en el caso de nosotros, lo que nos interesa es justamente ver cuál fue una verdadera causa, es decir, la que de manera inmediata empujó esta situación para que después se desarrollara una verdadera revolución. Es que me estoy echando un traguito de agua. Fíjense que en su origen, ajá, si se acuerdan de cuando vimos esta parte del criollismo, efectivamente, quienes van a promover esta revolución es justamente la parte criolla de la Nueva España. Y aquí es donde justamente quiero llamar su atención, hacer que se percaten de cómo finalmente siempre quienes nos gobiernan, sin importar el color del partido en el poder, todos, en este caso todas, hacen un uso o un manoseo, una manipulación, por supuesto a su favor, de todo lo que tiene que ver con la historia. Es así que a la historia que normalmente nos enseñan en la educación básica se le conoce como la historia patria, la historia de bronce, porque bueno, se habla de héroes y de villanos, ¿sí? De buenos y malos, de gente que nos dio patria y libertad, hablando concretamente de la independencia, de tal forma que eh, los distintos gobiernos van a hablar de una o de otra persona según convenga a los intereses, ¿no? Eh, justo el próximo fin de semana, bueno, hasta el otro, vamos a tener un parón el día lunes 17 por el asunto del aniversario de la Revolución Mexicana. Ahí, bueno, pues uno de los principales villanos, por supuesto, de la historia es Porfirio Díaz, ¿no? Les encanta o les encantaba hablar muy mal de él. Es como la excusa, el pretexto para atacar duramente a este personaje y a su vez explicar cómo, así como si fuese una especie de película de superhéroes, los que ustedes gusten y manden, hacen su aparición los grandes superamigos como los Villa y los Zapata y todos los demás, y los corridos y las Adelitas, y todo este, insisto, este manipuleo que hacen de la historia, pues para hablar bien de unos y mal de otros. Escuchen al peje, eh, si es que no tienen nada peor que hacer, o escuchen a la actual presidenta, pues, también ellos tienen sus buenos y sus malos, ¿no? Y cada vez que no sale algo, pues le echan la culpa a los de antes, a los del pasado, y así es todo el tiempo. Acá es exactamente lo mismo. Y son estos criollos los que van a dar justamente inicio a estas 4 etapas de las cuales les hablaba yo la sesión pasada. Estos criollos, que son exactamente así como los superamigos de esa época, se están reuniendo eh, de manera recurrente en distintos momentos, en distintos sitios, pero casi siempre, déjenme ponerles por acá, por aquí está, casi siempre en en el mismo sitio. Acá en la extrema derecha tenemos a una de las figuras que ahora, afortunadamente, gracias a la cuestión de la equidad de género, ha tomado su verdadero lugar dentro de la historia, en este caso de la independencia. La famosa Josefa Ortiz, ¿no? Que su nombre de soltera o su nombre que debería de haber utilizado siempre era María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón. Se aventó ahí todas las familias habidas y por haber. Y por supuesto, su esposo, el famoso señor Miguel Domínguez. De ahí que ella sea Josefa Ortiz de Domínguez. Recuerden que hasta finales del siglo XX, cuando se contraen nupcias por el civil, la esposa pasaba a tomar
como segundo apellido exactamente el apellido paterno del esposo y pasaba así literalmente a ser de su propiedad, ¿no? Por eso Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? O sea, es esposa de Domínguez, ¿vale? Hoy eso ya quedó fuera de consideración, afortunadamente, y bueno, nada más lo comento como nota al margen. Como pueden ver en esta imagen ahí de esta representación de la época, pues es una Josefa Ortiz bastante joven, bastante bien arreglada, y eso nos da una pista justamente pues, de la clase social a la que pertenece. No aparece con rebozo, ni aparece desaliñada, ni mucho menos, y mucho menos tampoco su esposo, el buen Miguel Domínguez, ¿no? Los dos corregidores de Querétaro, y eso, pero insisto, tiene mucho que ver con esta cuestión de la criollez y su capacidad económica y por lo tanto cultural para poder leer todo lo que tiene que ver con los ideales de la Ilustración. Todas las ideas liberales, vamos, en pocas palabras, todo lo que tiene que ver con la burguesía de la época. Estos son burgueses y burguesas, por supuesto. Por aquí me faltan más, desde luego, ¿no? Me falta la que es una de mis principales ídolas de la revolución, que es Leona Vicario, por ejemplo, ¿no? Pero pues la menciono siempre. Es una personaje, híjole, lean, hay un librito, hay una biografía de ella muy padre, creo que está en PDF y si no luego se los consigo, acerca de esa mujer, fue genial. Ajá. Y bueno, la historia patria, la historia oficial, siempre nos ha puesto como uno de los principales elementos justo a este señor que llevaba todos esos nombres, ¿no? También le aventaron medio calendario por el día en que nació. Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, perdón. Gallaga, Mandarte y Villaseñor. O sea, esta idea que nos han dicho de, ay, el curita Miguel Hidalgo, o sea, mangos, también fue un tipo que en su momento, pues, tuvo, tuvo una cierta posición social que le permitió, pues, justo ser una persona ilustrada, muy ilustrada de ese periodo, ¿no? Y bueno, en torno a su figura, ya algunas veces comenté algunas cosas de él, y hay todavía una discusión bien buena, bien interesante, acerca de quién fue realmente Miguel Hidalgo, ¿no? Porque como muchos personajes de la historia antigua, eh, no se sabe realmente bien a bien cómo era físicamente. Esas imágenes que ustedes encuentran en internet o en las estampitas de la papelería eh, surgen o parten de un cuadro que mandaron pedir hacer para celebrar justamente algún aniversario, no recuerdo ahorita cuál, de la independencia. Y todo el mundo dijo, bueno, ¿y cómo era Miguel Hidalgo? Y así como que, ah, chingado, pues quién sabe. Y entonces tomaron como molde a otra persona, que no era Miguel Hidalgo, porque Miguel Hidalgo pues ya tenía algunos años de muerto, ¿sale? Entonces ya de ahí empezamos con esta cuestión de, pues, sabrá si es o no es. Otro Una personaje. pregunta, profe. Sí, adelante, adelante. ¿Es cierto eso de que José María Morelos y Pavón era un abusador? Porque, bueno, él era mi ídolo en la primaria y ya llego Sí. aquí a la prepa y alguien me dice, ah, sí, abusó de no sé quién. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Pues tanto como abusar, no. Tuvo sus quereres, de hecho. Sí, sí, sí. Tuvo sus quereres con, ay, ¿cómo se llamaba esta mujercita? Espérame tantitito, lo tengo por aquí. Sé que Se tiene dos hijos, o sea, porque no era muy santo tampoco, pero ujú, se llamaba Brígida, Brígida Almonte. Ahorita vamos a hablar de eso, de hecho, Sofía. Dame tantito chance, pero yo no lo consideraría un abusador. Desde el momento en que, pues digo, con quien procreó al Juan Nepomuceno, que es el importante para mí por la historia, pues ella también no veía con malos ojos a Morelos. Morelos, a pesar de ser mestizo, digo, desde el punto de vista español, porque ella era descendiente o sea, ella era criolla, ¿no? Lo veían muy mal,
y sobre todo lo veían mal que fuera, que fuera sacerdote, pues ella sí le echaba los perros también, ¿no? Y pues digo, tan fue así que, pues, terminó ahí cediendo a, a los deliquios del amor, como dirían los literatos, ¿no? Pero no diría tanto que fue abusador, porque sería tanto como decir que la violó, digamos, ¿no? Y pues no, la verdad es que no. A lo mejor Sí, no, podríamos pues, decir que fue abusador porque abusó de su condición de sacerdote, de párroco, pero pues, quién sabe. Habría que echarle un lente un poco más. Déjate, busco más vale, información, te digo. va, va, Es va. interesante, sí. Bueno, pues por acá está también Ignacio Allende, ¿no? El famoso Juan Aldama y este otro señor José Mariano Jiménez. Todos estos, más mi queridísima Leona Vicario, que se casó con Andrés Quintana Roo, ajá, por eso el estado allá del sur lleva ese nombre, porque ellos vivían por allá. Todos ellos van a participar en esta primera etapa. Entonces, como les decía, así voy a tratar de abreviar. Todos, por lo regular, se juntaban en la casa de estos dos, del matrimonio Domínguez Ortiz, o sea, de Josefa y del Miguelón. Ajá. Y ahí hacían tertulias, leían poesía, por supuesto, leían a filósofos de la antigüedad, griegos, romanos, por supuesto leían en latín, por supuesto bailaban, y bueno, hacían lo que cualquier adulto y adulta normalmente hace. Se echan sus copetines, por supuesto, no solamente es chocolatito y café, eh, les digo, pues toman bebidas alcohólicas, claro que sí, tampoco les voy a decir que se ponen unas briagas así estilos SH, porque pues no tampoco, pero sí le dan gusto al gusto, bailan, el pinche Miguel Hidalgo le coquetea a Josefa, la Josefa también como que pues vamos, ¿sí me explico? Por eso yo no diría que hay un abuso, porque hay como cierta condescendencia siempre cuando se trata de personas adultas. Cuando es entre un adulto o adulta y un joven, una joven, o un adolescente o una niña, un niño, pues entonces sí, eso sí es un abuso, por supuesto. Pero cuando es entre, vamos, casi iguales, yo no digo que sea un abuso. Pero bueno, todos se reúnen para platicar acerca de las ideas o de los ideales de la Ilustración y a comentar acerca de lo que había pasado recientemente, no hacía mucho, cuestión de 12 años, 15, allá en las 13 colonias norteamericanas de los ingleses, ¿no? Es decir, la independencia de los gringos. Y están viendo muy de cerca también lo que pasó un poquito después de eso en Francia, ¿no? Con la caída de Luis XVI. Y dicen, pues puede ser. Y después va a venir justamente todo este rollo de ¿cómo se llama? De del cambio de monarcas en España, de que dejan de ser Habsburgos y ahora son Borbones, y que ahora los Borbones han echado a andar las famosas reformas borbónicas, y que de repente Napoleón Bonaparte invade España y el rey, en lugar de hacerle frente, sale literalmente corriendo. Ujú. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir siendo colonia de una corona española, ¿sí? Si no tenemos un rey español? Y entonces empiezan a considerar seriamente que cualquiera de estos, o el mismísimo Fernando VII, deje España y venga a gobernar aquí a la Nueva España. Ujú. Ellos lo que quieren son dos cosas: mayor apertura política y mayor apertura económica. Muchachos y chicas, de veras se los digo, los mestizos, los, los negros, los indios y todas las castas literalmente no les preocupan. Pues sí, a lo mejor como que dicen, pues qué mala onda que los explotamos, ¿no? Pero hasta la fecha lo siguen diciendo. Pero pues alguien tiene que trabajar. Alguien, como dirían en las películas, tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Y ellos no lo van a hacer, porque para eso tienen dinero y pueden pagar a gente que lo haga. Entonces, ellos no están pidiendo que los indios dejen de ser explotados, ni mucho menos, pero sí quieren dejar de pagar tantos impuestos,
ocupar mejores puestos en la política de la Nueva España y que incluso se les permita elegir a sus propios virreyes, que no se los manden, que no se los impongan desde España. Por supuesto, la corona española les dice que pues, están pero si bien mal de su cabeza, por supuesto. En tantas reuniones de estas que se están llevando, justamente en 1810, la última, y es la última no porque ellos hayan querido, sino porque literalmente los cachan en la movida, ¿sí? Justo una persona de la servidumbre, de ahí de la casa de los corregidores, está escuchando tras la puerta todo lo que están diciendo y cómo se están poniendo de acuerdo, pues para generar un cambio, una especie de rebelión. Ajá. Y ellos se percatan de que han sido, pues de que ya los cacharon, ya les cayeron en la movida, y allí es donde empieza todo el relajo. Algunos opinan que hay que tratar de, pues, de suavizar las cosas, de decir que pues sí se reúnen, pero que pues más bien es que para apoyar a su majestad, y bla, bla, bla. Otros, como el caso de Hidalgo, van a decir no, hay que levantarnos en armas. Y él dice esto porque sabe perfectamente que al ser sacerdote, tiene dos riesgos. Uno, como sacerdote y otro como civil. Ajá, cosa que sí le va a pasar. Otros como Allende, ajá, el de la estación del metro exactamente, él va a decir no, él es un militar profesional, sabe de qué está hablando y dice, no tenemos tropas, no tenemos armas, no tenemos con qué darle de comer a un ejército, con qué uniformarlo, no tenemos dinero. Entonces, ¿cómo demonios nos vamos a aventar a un movimiento armado así a gran escala? Y todos los demás le dicen, no, no te preocupes, ya veremos. No, habrá gente que nos apoye en nuestra causa. Él dice, bueno, les dice que sí, más que nada por cuate, pero sabe que se están jugando la vida y tenía razón, ¿sí? Así las cosas, entre que el sirviente va de chismoso con las autoridades españolas a decir que pues escuchó lo que escuchó y que todos estos andan ahí intrigando contra el gobierno y entre que ellos se dispersan a sus lugares de origen, Hidalgo se va desde ahí, desde la capital queretana, la capital de Querétaro, la casa de estos corregidores todavía existe, son las oficinas de gobierno, pero puede uno entrar como turista, puede uno visitar algunos sitios. La casa por sí misma es preciosísima, y les puede dar como una idea de cómo era la vida en ese tiempo. Hidalgo tiene que irse hasta un pobladito que todavía existe, que se llama Dolores, hoy se llama Dolores Hidalgo, no es en el estado de Hidalgo, es es en lo que hoy sería Guanajuato, ajá, eh, y bueno, hasta allá lo van persiguiendo las tropas realistas y están a punto de apresarlo. Eh, Está temblando de miedo, no sabe qué hacer, y es cuando toma la decisión de tomar el famoso estandarte y llamar con la campana de la iglesita al pueblo, ya en la madrugada, a las 12 y pasaditas del día 16 de septiembre de 1810, y la gente, pues, sobre todo en aquella época, muy fervorosa, muy fiel seguidora del catolicismo, al escuchar las campanas, salen, ¿sí? Y van a ver de qué se trata, y es cuando él les avienta ahí todo un discurso que cualquier político en la actualidad le envidiaría, ¿no? Logra convencer a, a su gente de que hay que levantarse en armas. La respuesta que tiene es muy favorable, pero son puros campesinos, es pura gente pobre, ¿no? Que los que más llegan a tener una especie de arma son aquellos que llegan a tener machetes, ¿no? O algún instrumento de labranza, como alguna hoz, algún bielgo, estos como los que usa el diablo, para que los que no saben qué es un bielgo, con el que se limpia el zacate. Otros agarran antorchas, palos, madera, bueno, madera en general. Y bueno, hay gente incluso armada hasta con piedras. Así se los digo claramente. Ajá, está documentado eso. Y entonces aquí viene parte de lo que les decía, la manipulación también histórica.
Muchos dicen que bueno, la historia oficial, la que nos enseñan en las efemérides en la primaria, es que Hidalgo dijo, viva México, viva la Virgen de Guadalupe y tierra y patria y libertad, ¿no? Eso no es cierto. Hay una discrepancia ahí entre los historiadores, pero más o menos todos coinciden en que efectivamente dijo viva Fernando VII, o sea, ya con eso se dan una idea de por dónde iba el movimiento, viva Fernando VII, o sea, el ex rey o rey de España, como lo quieran ver, viva Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, vamos a coger gachupines, muera el mal gobierno. Es decir, estos tipos quieren fregarse a los peninsulares, quieren quitar al virrey y quieren poner ellos pues a su gente. Pero no están pensando en decir, hay que darle libertad a los indios, o a los negros, o a los mestizos. Para ¿Y si se nada. cogieron a los gachupines? Bueno, acuérdense que la palabra coger, pues Jejeje. hace referencia a agarrarlos, a atraparlos. Hoy el verbo coger ha tenido una connotación más, de tipo sexoso, ¿no? Y pues utilizamos un sinónimo que es agarrar o tomar, ¿no? Pero cuando decimos coger, pues es, agarrar, asir con la mano algo, no coger pues de fornicar, ¿no? De tener, este, contacto físico. Pero sí se los cogieron en ese sentido también, Sofía. Sí les dieron una santa paliza a los pobres españoles, sobre todo en las primeras incursiones que van a hacer. Se lanzan en esta primera etapa pues a la batalla y van a ir ganando muchos territorios. Sin embargo, aquí viene un gran pero con esta situación. La gente que va con Hidalgo comienza a cometer una serie de atrocidades brutales, ya que Sofía preguntaba esto. eh, no solamente toman lo necesario para el movimiento, es decir, dinero, comida, ¿no? Sino que empiezan a saquear todo lo que se pone a su paso. Si me lo preguntan, había cierta justificación histórica después de 300 años de explotación. La gente ya estaba hasta la madre de todas las vejaciones de las que habían sido objeto. Creo que por ese lado era difícil que Hidalgo o cualquier otro hubiera logrado mantener eh, en orden a la turba enardecida que le iba acompañando, ¿no? Sin embargo, el punto de quiebre, que es cuando Allende entra en conflicto con Hidalgo y se pelean, de hecho, es cuando esta turba enardecida e Hidalgo lo está viendo, entran a las mismas iglesias y comienzan a saquear todo lo que hay a su paso y asesinan a los sacerdotes, a las religiosas y religiosos, pero antes de ello, sin importar edad, clase social o papel en la sociedad, no importaba que fueran monjas o civiles o civilas, este, son violadas y después asesinadas. Ujú. Y esto es lo que Allende no soporta. Dice, o calmas a tu turba o aquí va a haber problemas. No podemos permitir que en un movimiento como este estemos cometiendo las mismas atrocidades de las que tanto nos hemos quejado. Hidalgo literalmente se da media vuelta y le dice, es que, ¿cómo chingados controlo a centenares de personas que no entienden de razones? Hidalgo sí hizo intentos, parándose incluso en medio del desmadre, a decirles, basta ya, pero ya, digámoslo así, la piedra iba rodando cuesta abajo y ya no hubo poder humano que detuviera esto, lamentablemente. O sea, hay que hablarlo claro. Se cometieron muchas vejaciones, les digo, sobre todo en contra de pues como siempre, de las mujeres, porque ven que históricamente siempre ha habido esa agandalle, y ni el mismísimo curita Hidalgo, con todo y su bonachez y que lo querían mucho y bla, 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 le fue imposible poder detener esto. Y eso fue algo que Allende nunca pues nunca le toleró, nunca le perdonó, y eso va a hacer que entre ellos haya muchas discrepancias.
Allende quería todo hacerlo así muy, muy a lo militar, con tácticas, con técnicas de atacar por aquí, por allá, y toda la gente de Hidalgo así, pómbale, como pinche horda de gente bárbara, pues se lanzaban a diestra y siniestra, ¿no? Y a matar a cuanta gente no fuera, pues, de los que ellos consideraban de los suyos. Los resultados, como se pueden imaginar, fueron bastante terribles. De ahí que todos los demás, a favor o no de este movimiento, pues les criticaran bastante. Y de repente el movimiento se sale de sus manos, se sale de su control. No hay posibilidad de poder controlar esto, a pesar de que les digo, estaban teniendo mucho éxito en muchas batallas. En esta primera etapa va a terminar muy pronto. Son 10 meses los que va a durar nada más la primera etapa, porque el 30 de julio de 1811 van a atrapar primero a Hidalgo y más adelante al resto. A los corregidores los van a encarcelar nada más, les perdonan la vida nada más porque pues eran corregidores, pero Allende, a los Aldama, porque también tiene un hermano por ahí, Juan, y por supuesto a Hidalgo, los van a apresar en lo que hoy es el estado de Chihuahua, les hacen un juicio pues muy rápido, y pues los van a condenar a fusilamiento, ¿no? A Allende lo degradan, le quitan todos sus galones como militar, y a Hidalgo le va peor, ¿no? No la tengo a la mano, pero si, ustedes la pueden buscar ahí, ahora con tantas cosas que hay para buscar, el acta en la cual el Tribunal del Santo Oficio lo hace su condena, lo destituye como sacerdote. Es brutal toda la serie de cosas que le dicen ahí, ¿no? Como lo obligan a hacer quemar, bueno, le hacen terribles cosas, ¿no? Bueno, dicen que le van a hacer cosas. Lo tratan como una especie de animal y por supuesto terminan quitándole su grado de sacerdote y después lo pasan para que le hagan su juicio como persona civil. Y bueno, como resultado de esto, pues los van a fusilar a todos y alguien toma la decisión, no recuerdo ahorita quién fue, de cortarles la cabeza y exhibirlos ahí en la famosa Alhóndiga de Granaditas, también en el estado de Guanajuato, ¿sí? Profe, Sí, adelante. es cierto eso también de que a Hidalgo bueno, lo fusilaron, pero le tuvieron que disparar varias veces para que se muriera, o eso es puro cuento. Es puro cuento también, Sofi. Es parte de las leyendas que se van generando. Eh, lo cierto es que las balas, para que se den una idea, de aquel tiempo no son tan grandes como por ejemplo las de la Revolución. Una bala de estos rifles de la Revolución, de las llamadas carabinas 30-30, eran de 10 centímetros. Estoy aquí midiendo un bolígrafo, eran terribles. Y de esos 10 centímetros, más o menos como 7, eran los que entraban en el cuerpo del que le disparaban. En la época de aquí que estamos hablando ahorita de la independencia, las balas eran mucho más pequeñas, Sofía y compañeras y compañeros. El problema era de que no se morían porque muchas de esas balas no son como la bala común que ustedes conocen, sino más bien eran pequeñas bolas, perdón, como balines, como canicas. Entonces, esas sí perforan la piel, el cuerpo de una persona, pero a diferencia de la bala ya con la punta, como la conocemos, y con pólvora, eh, y el metal de por medio, esa sí abre, y si toca órganos vitales, pues genera un desangramiento. Las canijas bolas que disparaban de metal, que eran de plomo en aquel tiempo de la independencia, se quedaban alojadas ahí nada más y lo que provocaban, perdón, era terribles dolores y se quedaban allí incrustadas en el cuerpo. Había veces que por la fuerza con la que salían disparadas las balas,
podían llegar a desprender algunas partes del cuerpo, como los dedos o una mano, por ejemplo, ¿no? O desgarrar un brazo o una pierna. Y tal vez por eso es que la gente no se moría tan rápidamente, como en las películas gringas, ¿no? Que les dan un balazo y ¡puf! Ahí se quedan. Pero, pero de eso a que estuviera aguantando y pues que porque era Diosito o estaba ahí con él, no, para nada. Eso es parte de pues de tantas leyendas o chismes que se van generando en torno a los personajes y como para hacer todavía más, pues más leyenda el asunto. ¿Sí, Sofía? Vale, gracias. Ujú. Ok, pues nada, que nos los matan y dicen, jaja, ya con esto todos sus mugrosos seguidores se van a aplacar. Y pues la verdad es que sí, al ver las cabezas de sus líderes del movimiento, de los líderes de la insurgencia, por eso es lo de insurgentes, la avenida esta que ustedes conocen muy bien, está ahí bien cerquita de nuestro plantel, de ahí viene la palabra insurgentes, porque están en la insurgencia, van surgiendo así de repente, ¿no? Eh, pues dijeron, con esto ya se acaba. Sin embargo, es cuando hace acto de presencia, ya andaba ahí, en algunas campañas acá en el sur de la República, bueno, de la tierra de la Nueva España, este señor José María Morelos y Pavón, que a diferencia de su mentor, él es mestizo. Y como ya comentaba yo anteriormente, pues a diferencia de Hidalgo, Morelos sí tenía una claridad acerca de buscar una nación distinta. Él decía crear la República de las Américas. Ajá. No está pasando por su mente llamarle México todavía, por supuesto. Ellos se referían a este territorio como las nuevas o la Nueva América. Ujú. Por supuesto, por la influencia de los Estados Unidos, desde luego, para que vean que desde cuándo está esa maldita influencia. Y elabora este documento de sentimientos de la nación, en donde va haciendo toda una serie de declaraciones muy, muy interesantes, que incluso van a ser retomadas posteriormente para la elaboración de la primera constitución formal durante el proceso de la independencia, que es la famosa constitución de Apatzingán. Ujú. Van a retomar prácticamente casi todo el documento de sentimientos de la nación para formar o formular, mejor dicho, esta primera constitución. Hidalgo también había hecho un documento, digo, todo esto ya era la tarea que había que subir para el día de hoy, o hay que subir el día de hoy, si es que todavía no la terminan de hacer. Él elabora un documento en donde dice que hay que abolir, erradicar la cuestión de la esclavitud y otra serie de cuestiones, pero pues es nada más así como una reflexión, como un pensamiento que no tiene como mucha, ¿cómo se dice? Como mucha claridad. Eso quiere ¿O decir que repercusión? Morelos, ujú, exacto, sí, lo que podemos decir es que Morelos sí había hecho su tarea, aparte de ser enamoradizo y coquetón, pues sí leía y leía a fondo y tenía muy clara. Es que aquí les vuelvo a repetir esto que les he insistido todo el tiempo. Cada quien, desde su posición social, ve las cosas con una óptica muy diferente. Hidalgo quería así unos cambiecitos acá, chidos para pasarla mejor y que todos sus cuates criollos y cuatas criollas, pues vivieran mejor. Morelos dice, no, yo estoy acá abajo, en la pirámide social, en la parte más baja, y yo veo cómo nos están jodiendo todo el tiempo. Son casi 300 años para ese momento de explotación brutal desde que vino la conquista, y pues como que ya estuvo, ¿no? Entonces, por eso es que se avienta esta disertación, por eso ese documento es muy importante, y de él casi nadie habla, muchachas y chicos, ¿sí? Nadie pela a los sentimientos de la nación. ¿Será acaso porque Morelos, uno, es mestizo, es morenito, dos, era religioso y tres, aparte, tuvo el error, vamos a decirlo así, que para mí no es un error, que alguien se enamore y pierda un poquito la cabeza de haber tenido un hijo cuando por su investidura como sacerdote no debiera haber sido?
Tal vez, pero Miguel Hidalgo también tuvo muchos hijos e hijas. Ajá. Que no se supo en su momento, bueno, pues, fue muy hábil el tipo en esconder todo eso. Pero a raíz del bicentenario del inicio de la independencia, en 2010, hubo muchos recursos económicos y de ahí sale un montón de investigaciones históricas y que es lo que yo les comparto aquí en la clase cada vez que hay oportunidad. Yo no estoy inventando cosas, ni son chismes de ventaneando, ni de esas cosas, sino que son investigaciones históricas, que surgieron gracias a todos esos recursos económicos que dio el gobierno de aquel tiempo, pues para llevar a cabo estas investigaciones. Por supuesto, la Iglesia Católica, cuando salió todo el rollo de Miguel Hidalgo, dijo, eso es mentira, son calumnias, son Obvio. infamias. Pues sí, claro, no iban a terminar aceptando que un clérigo había hecho esto, ¿no? Pero, pues yo insisto, no es el punto de la clase, pero yo siempre he dicho que no por ser sacerdotes dejan de sentir. Entonces, no estoy justificando para nada las cosas que hacen, porque, insisto, entre adultos estamos entre iguales. Cuando hablamos ya de pederastia con los niñitos y las niñitas, ahí sí es otro rollo. Ahí sí es muy, muy diferente. Y también todas las religiones tienen una pinche colota que les pisen bien gigantesca. Pero bueno, de eso hablamos, si quieren, otro día. Acá el buen Morelos, como ya les dije, pues tiene sus quereres, no solamente con esta mujercita que les dije que se llamaba, ¿cómo? Ah, Brígida. Brígida Almonte. Brígida Almonte, como les decía, es una persona de sociedad que bueno, cuando Morelos entra al seminario a prepararse para el sacerdocio, pues se conocen desde chavitos y bueno, suponían que más adelante, pues sí, ya más grandes de edad, iban a poder continuar pues, con esta atracción que tenían. Sin embargo, pues es el sacerdocio se interpone, aparentemente, pero ellos siguen teniendo así como que comunicación y pues de esa relación pues surge Juan Nepomuceno Almonte. Tienen que ponerle el apellido Almonte porque pues obviamente no le pueden poner Morelos. Él debería de haber sido Juan Nepomuceno Morelos, pero pues imposible, ya que su papá pues es religioso. De ahí que este Juan N. Alponte le tome un odio así brutal a su padre y cuando viene la famosa guerra de Reforma y todo este rollo con Maximiliano, mm, Juan N. Alponte participa del lado del Segundo Imperio de Maximiliano, ¿no? Él debió de haber seguido los pasos del papá, pero para que vean que pues la historia luego toma otros rumbos bien chistosos. Después vamos a hablar de Juan en el Ponte, porque de hecho sí tiene una participación más o menos importante para la historia. Napoleón. Morelos va a continuar, decía yo, la segunda etapa de una manera pues bastante buena. Logra bastantes victorias hasta que de repente un viejo participante de la independencia voltea bandera, le ofrecen mucho dinero para que entregue los secretos de los insurgentes y finalmente él es quien va a capturar a Morelos, lo van a entregar y va a ser fusilado en lo que hoy es este municipio de Ecatepec, allá en el Estado de México, allá por el norte de la ciudad, nosotros. Y bueno, pues ahí termina tristemente la existencia de Morelos. Digo tristemente para el movimiento independentista, por supuesto, ¿no? Pero él estaba consciente, de acuerdo a las memorias que hay de él, de que, bueno, tarde o temprano le iba a tener que tocar y él decía muy estoicamente, es lo que les digo, la historia de bronce otra vez, ¿no? La de los héroes así que brillan como si fueran caballeros del zodíaco, de decir, pues yo ofrezco mi vida por la creación de la nueva patria y todos esos rollos. En el caso de Morelos sí era cierto.
Con los otros, con los primeros, ahí sí que no. ¿Y luego qué va a pasar? Pues hay un impasse, hay una prolongación del movimiento de independencia que va a ir de 1815, cuando fusilan a Morelos, y hasta prácticamente la finalización del movimiento de independencia. De 1815 a 1821 se va a presentar este periodo, decía yo, de la resistencia, que tiene como característica fundamental algo que se conoce con el nombre de guerra de guerrillas. La guerrilla o las guerrillas es una forma militar, una táctica de milicia muy interesante, en donde no hay ataques frontales, ¿sí?, de un ejército contra otro, sino que más bien son, por parte de alguno de ellos, de alguno de los dos ejércitos, ataques esporádicos, como les llaman ellos, ataques ráfaga, así momentáneos, de pum, pum, te ataco y desaparezco, ¿no? Con la intención de que justamente como estoy en una condición desfavorable, porque no tengo mucho ejército, porque no tengo muchas armas y sobre todo no tengo muchas municiones, el cerco que les habían creado a los insurgentes era terrible. Y entonces toda esta etapa de la resistencia se va a llevar a cabo en zonas muy, muy aisladas de algunas regiones de la República, de lo que actualmente es nuestra República. Y se van a concentrar acá en la parte del sur de, del país, en lo que es el actual estado de Guerrero. Sí, ahí donde está Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y todo esto, ¿no? Justamente ese estado lleva el apellido de un personaje también fundamental para el movimiento, Vicente Guerrero. El buen Guerrero, a diferencia de Hidalgo, que era criollo, y de Morelos, que era mestizo, Guerrero, hasta donde se tiene estudiado, porque todavía está en desarrollo esa parte, todo parece indicar que él ni siquiera llegaba a ser mestizo, sino que más bien él integraba parte de las castas. Desde el punto de vista de aquella época, pues él pertenecía a la zona más, pues más baja de las clases o de los, sí, de los grupos sociales de aquel tiempo, ¿no? Sin embargo, eso no era un impedimento para que este individuo tuviera una capacidad eh, militar innata, o sea, sin haber estudiado mucho ni nada por el estilo. Él tenía una capacidad para poder diseñar estas estrategias guerrilleras que les decía, para lanzar ataques esporádicos a las tropas realistas y darles baje, robarles las armas, las municiones, los alimentos, por supuesto, que llevaban en ocasiones pues para acá, para la capital. Robaban oro, sobre todo, ¿no? Que era muy importante para poder comprar cosas, les decía, como armamento. Y entonces así, llegaban, atacaban, causaban bajas, se llevaban las cosas, robaban pues, hay que decirlo claramente, así era el asunto, y se iban a esconder nuevamente a la sierra, en Guerrero, ¿no? Eh, y junto con Vicente Guerrero aparece un señor que se llamaba Félix José María, no, José María Félix, ay, no me acuerdo el otro apellido, que a lo mejor así con tanto nombre no les dice nada. Después va a recibir el nombre de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria se va a convertir, por cierto, en el primer presidente de nuestro país, pero de ese vamos a hablar la próxima clase. Entre Guerrero y su lugarteniente Guadalupe Victoria, para decirle por su nombre más común, son los que están llevando a cabo esta táctica de la guerrilla, hasta que Guadalupe Victoria queda muy mal herido, cae en un precipicio, en una barranca muy profunda, y lo dan por muerto. Ahí va a quedar atrapado, no recuerdo ahorita el tiempo exacto, se los averiguo también y la próxima se los digo, y lo dan por muerto, les digo.
Él va a quedar ahí, después lo van a encontrar mucho tiempo después. Llega un tipo de repente a algún poblado allí en el actual estado de Guerrero. No recuerdo si es Tecpan, alguna de esas zonas de por acá, de este lado. Y, y de repente ven un tipo todo harapiento, con el cabello crecidísimo, la barba igual, así como un tipo Robinson Crusoe, que además no podía hablar, porque como había permanecido tanto tiempo aislado, ya ni siquiera tenía la capacidad de poder hablar. De repente ya cuando lo empiezan a, pues así como que a ver un poco más con detenimiento, dicen, no manchen, si es el pinche Guadalupe, es el Lupito Victoria, ¿no? Pues ya le dan de comer, lo limpian, le curan las heridas y después de como otras 2 semanas empieza a recobrar así la onda, regresa de su pachequés, de su viajezote y ya les empieza a contar, ¿no? De que pues se había pasado eso, que se había ido al barranco, se cayó, que se estuvo alimentando de lo que podía, ¿no? De todo lo que la naturaleza le brindaba y pues que un buen día dijo, tengo que regresar y solito agarró el camino y charán, se lo encontraron. Tuvo mucha suerte porque no lo encontraron las tropas realistas, o sea, las de los españoles, y pues ahí le hubieran metido un par de plomazos, por supuesto. Ahí sí, para que vean, esa sí es una historia real, no es cuento ni nada, y es como para que pues hubieran hecho ya alguna película por lo menos, ¿no? Pero esa es la historia con el buen Guadalupe Victoria. Bueno, pues militares españoles van, militares españoles vienen y nadie puede echarle guante al buen guerrero, hasta que finalmente también me lo dejan todo malherido en una batalla. Obviamente los españoles no saben, tienen la noción de que a lo mejor ahora sí se lo echaron al plato, pero pues no tienen la certeza. Lo ocultan muy bien. Guadalupe Victoria retoma las armas, ¿no? Otra vez, entra al quite con su cuaderno guerrero. Después se van a pelear, después de que eran los super amigos, después se van a pelear, pero eso se las cuento en la otra clase, porque viene más allá. Y pues nada, deciden la corona española enviar a un militar muy jovencito, muy habilidoso y que acababa de ganar muchas batallas allá con los franceses. Y estoy hablando de un señor de nombre Agustín de Iturbide. Ujú. Ese Agustín de Iturbide viene precedido de una fama muy, muy grande. Y dicen que este sí le va a poner fin a la insurgencia. Pero fíjense que aquí viene otra vuelta de tuerca, como decimos en las películas. Iturbide tiene una idea muy clara. Él sabe que en España hay un vacío político muy importante y que acá en la Nueva España pues está peor. Y que hay muchas posibilidades de que él pueda, en un momento dado, incluso quedar como gobernante aquí en la Nueva España. Y entonces con esa idea fija en la mente, supuestamente viene a capturar a Guerrero y acabar con la insurgencia. Él sabe que no va a poder, sabe cómo está el territorio en Guerrero, bueno, en ese tiempo no se llamaba Guerrero, no recuerdo cuál era el nombre, creo que forma parte de la Junta de Valladolid, lo voy a checar, eh, y entonces dice, me voy a acercar con él para tenderle una trampa. Y empieza a coquetear diciéndole que quiere establecer unas pláticas con él para ver si lo puede apoyar para consolidar la independencia. Ay, güey. Guerrero, por supuesto, no se la traga y le dice, y piensa, este güey nos quiere llevar al baile. Y entonces empiezan así como novios a mandarse cartas uno y otro, ¿no? Así como que, pues, ¿qué onda? Pero ¿cuándo nos vemos? Y pues, ¿cuál es tu intención? ¿Cuáles son tus pretensiones? ¿No? Como que, ¿a qué le tiras? ¿No? Hasta que finalmente, Iturbide se da cuenta de que no va a poder, como le decían, con este negro, ¿no? Cambujo, no le va a ser posible poder, engañarlo tan fácilmente. Así que va a echar a andar la segunda parte de su plan, utilizar a Vicente Guerrero
para consolidar la independencia y que Iturbide quede como gobernante aquí en la Nueva España. Tómenla. Ante esta situación, la corona española envía a otro personaje importante, Juan O'Donoghue, porque le dicen, bueno, pues ya pasó bastante tiempo, no tenemos ninguna noticia de Iturbide, no nos ha dicho nada, cuando al principio todo el tiempo estaba avise y avise qué onda, pero ya llevamos varios meses que no tenemos noticia de él, no sabemos si ya se murió o qué caramba. Y ahí viene Juan O'Donoghue a ver de qué se trataba. Y lo que no sabían es que Juan O'Donoghue, o Juan de O'Donoghue, pues ya también traía su propia idea de decir, esto ya valió. Y entonces, entre O'Donoghue, Iturbide, Guerrero y todos los demás, incluido Guadalupe Victoria, pues empiezan a negociar, a pactar, por un lado, la rendición del ejército español y por otro, la declaratoria de independencia total de la corona española. Lo que empezó como un intento nada más de nombrar a su propio gobernante acá en el virreinato, terminó siendo una independencia completa. Si aprendemos de la historia, aquí diríamos que el rey, si hubiera aceptado algunas condiciones, no todas, ¿sí? Por parte de los criollos, él tranquilamente hubiera seguido conservando su corona, digo, perdón, su colonia, quise decir, hubiera seguido conservando su colonia y hubiera seguido obteniendo sus ganancias que venía obteniendo normalmente. Y a lo mejor hubiéramos tardado un poco más de tiempo pues, en hacernos independientes. Pero como nos decía una vez una profesora que tuvimos en la maestría, pues la historia nada tiene que ver con el qué hubiera pasado, sí. Son hechos reales, son hechos concretos. Y finalmente, el 24 de febrero de 1821 se va a proclamar, a promulgar el famoso Plan de Iguala, o el Plan de las Tres Garantías, en donde, ya les dije, se reconoce la independencia del territorio, y se asumen otra serie de compromisos, como que la religión única aquí en el nuevo territorio es la católica, o sea, sigue la intolerancia religiosa, cero protestantes ni nada por el estilo. También se asume, fíjense nada más, aquí viene la trampota, la tranza, que en el nuevo territorio independiente se le iba a ofrecer la corona a Fernando VII o a alguien de la Casa de Borbón. Y si nadie aceptaba, entonces se iba a buscar en Europa a alguien que aceptara el trono de la Nueva América española. Porque acuérdense que ya había una América allá con los gringos. Y que número cuarto, o sea, como que hasta abajo, ¿no? Hay como que, pues si nadie quiere, entonces se buscaría dentro de la gente, pues, de alcurnia aquí del nuevo territorio, quien pudiera considerarse para ser el nuevo gobernante. Entre paréntesis, casi casi decía Iturbide, o sea, yo, ¿no? Sabía muy bien que Fernando VII no iba a aceptar. Sabía que ningún otro rey, en su sano juicio, de otro lado allá en Europa, iba a decir, sí, ya me voy allá a México a gobernar, ¿no? Bueno, eso nomás lo hizo el menso de Maximiliano y ya ven cómo le fue, pero eso luego lo vemos. Y sabía también que nadie más de la casa Borbón iba a querer aceptar el trono, pues estaban viendo cómo estaban los trancazos, ya parece que iban a estar viniendo. Cuarta y última, ¿qué quedaba? Pues buscar aquí, dentro de la gente noble del nuevo territorio, a ver quién iba a querer gobernar. Iturbide ya había hablado con O'Donoghue y con todos los criollos ricos acá del territorio y les dijo, ¿qué tranza? Si ustedes me apoyan para ser el nuevo gobernador, pues obviamente pues van a tener muchos privilegios conmigo. ¿Y qué creen que le dijeron los demás? ¿Que no? Pues no, le dijeron lo que usted diga, general Iturbide. Claro que sí. Ya pare... Y entonces, pues, digámoslo así, como en las películas también, los dados
están echados. Ajá, la suerte está echada. Han tirado los dados y el ejército llamado trigarante, o de las tres garantías, por eso los tres colores de nuestra bandera, ¿no? Hace su entrada triunfal, así, con toda la pachanga, vida y por haber. Ah, porque eso sí, ya saben que México siempre se pinta solo para las pachangas. No hay dinero. Llevamos 11 años de guerra. Tomen en consideración eso. 11 años en los cuales los campos de cultivo, la ganadería y todo lo que permite que la gente comamos, pues está detenido. Hay muertos por todos lados, heridos, desaparecidos y demás. Hay muchas viudas, huérfanos, no hay iglesias, no hay escuelas, los caminos están de la fregada. Por supuesto, todavía no hay ferrocarriles en ese tiempo, ¿no? Y lo más importante, les digo, no hay dinero. Pero se arma un pachangón, como siempre le hace el mexicano, ¿no? Vamos a hacer la pachanga, aunque al otro día no tengamos para pagar el alquiler de la lona, las mesas y las sillas. A ver cómo chingados amanecemos. Pero de que hacemos la fiesta, la armamos. Y entonces el 27 de septiembre, pero fíjense nada más, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses pasaron todavía de la promulgación del Plan de Iguala hasta que entran acá a la Ciudad de México triunfales, Iturbide y sus tropas. ¿Escucharon bien? Iturbide y sus tropas. Atrás de todas las tropas españolas, que ahora ya son del nuevo territorio y que apoyan a quien vaya a ser el nuevo gobernante, atrás de todos ellos viene Vicente Guerrero con las tropas insurgentes, a quien además de que casi nadie los pela. Vienen muy, muy atrás de todo el contingente y así como que, ay, esos pinches mugrositos, todos harapientos, ¿qué onda? ¿No? Pues, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Van de ser, pues la servidumbre del ejército trigarante, porque estos sí vienen acá con sus uniformes de gala y con sus botonaduras de oro y todo bien bonito y sus caballotes, ¿no? No, los ejércitos insurgentes también bien mal en todos los sentidos y a Guerrero ni quien lo pele. Al Guadalupe Victoria menos. Traten por un momento de imaginarse estas escenas y van a ir entendiendo cómo después de 300 años prácticamente lo único que hay es un cambio de personajes, pero la condición prácticamente a partir de esta fecha va a seguir siendo exactamente la misma. Y eso lo vamos a corroborar en la próxima clase. ¿Sí? Por último, para el día de hoy, esta fecha del 27 de septiembre de 1821 es la que realmente deberíamos de celebrar o de festejar, si es que hay que festejar algo, porque es cuando se consuma la independencia, cuando realmente somos independientes. Lo que nosotros conmemoramos, lo que nosotros celebramos es el inicio de la independencia. En algunos otros países latinoamericanos y de otras partes del mundo, lo que celebran es justamente la consumación. Por cierto, los gringos lo que festejan el 4 de julio es también el inicio de su independencia de 1776, aunque ellos se vuelven independientes 11 años después también, en 1887, 86 o 87, con la promulgación de su constitución. Ay, ya me cansé, déjenme tomar un poquito de agua. Ay, pues así las cosas, mis niños y niñas, niñas y niños. ¿Cómo ven? Ya sé que les habían platicado otra historia más bonita de Tremendísimo, buenos, tremendísimo. de buenos contra malos, pero les vuelvo a repetir, no pierdan de vista esto último que les dije. Tontos, bueno, sí, tontos, y tantos años de lucha, de tanta sangre derramada por parte, digamos, de lo que es nuestra, pues sí, nuestra raza, nuestra banda, nuestras clases sociales, para que prácticamente, ahorita lo vamos a ver después el próximo lunes, pues siguen gobernando
como dice en las películas, los güeritos, ¿no? Porque el pinche Iturbide, pues ya les dije, va a armar todo el asunto a su favor, para que quede él como el niño guapo de ¿cómo se llama? De la película. Déjenme ver, déjenme... Ay, por aquí tiene unas imágenes, acá está. Más así para que conozcan a Iturbide. Ahí está. Déjenlos quito. El del medio, pues ya saben, ¿no? Es Fernando VII de España. El que está acá a la izquierda, que se parece a su medio hermano de Wolverine. Este es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arambu. Ajá. Ese es su nombre. Él es español completamente. Él también es un peninsular. Ujú. Y este señor de acá, de la derecha, pues es Juan José Rafael Teodomiro de O'Donoghue y O'Ryan. Alright. Ajá. Y bueno, por acá hay otros individuos. Este es Guadalupe Victoria. Este que está aquí con esa carita así de... se llamaba José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. Toda esta banda, Juan Luis de Apodaca, Javier Mina, Pedro Asensio, todos estos eran parte de la insurgencia. Ujú. Este Javier Mina, muchachas y chicos, es un caso interesante. Él es español completamente, 100%. Ajá. Él había sido enviado a combatir a las tropas insurgentes. Y en una situación así de decir, no, pues ni madres, o sea, están luchando por algo válido, por algo chido, cambia bandera, se quita el uniforme militar español, lo arroja, lo avienta, y él dice, yo me voy con la insurgencia. Y entonces Francisco Martín Javier Mina se vuelve insurgente. Pues ya sabrán, ¿no? Allá en España lo excomulgan y pues le dicen de todo. Después va a morir en batalla, por supuesto, de lado apoyando la insurgencia, para que vean que, pues no todos son lo que deben de ser, ¿no? O sea, la historia está así llena, muchachos y chicas, está lleno pues de idas y de regresos de personas que, pues siguen. Finalmente somos eso, personas que seguimos lo que queremos en su momento pues es lo correcto, y cada quien se maneja con los intereses que considera pues son los correctos, ¿no? Por eso siempre, desde un principio les dije, no hay ni buenos ni malos, ¿sí? Solamente hay intereses. Ujú. Y cada quien nos movemos pues de acuerdo a ellos. Pues así está la situación. No sé si alguien quiera comentar, preguntar algo. Ya saben que está abierto el asunto y bueno, me da mucho gusto que Sofía siempre tiene alguna duda por ahí que comentar. ¿Alguien más quisiera comentar algo? No. Gracias, Sofía. Bueno, pues si ustedes no disponen de otra cosa, porque hoy he andado para arriba y para abajo, donde estoy desde temprano, anduve en la escuela, ya anduve para allá. Fui a supervisar las obras para la pinche credencial y todo eso. No, fui a aplicar otra vez extraordinario. Llegué corriendo apenas hace rato a la otra clase, entonces tengo un poquito de hambre. Mis niñas y niños, si ustedes no disponen de otra cosa, aquí le paramos. Si todavía no han subido su clase, digo su tarea, pues súbanla de una vez. Ya descargué la lista. Y nos vemos por acá el próximo lunes para seguirle con este rollo de la unidad 3. ¿Sale, vale? Cuídense mucho, todas, todos. No dejen de tomarse su foto el día que les toque y nos vemos por acá la próxima semana. Si algún día de la clase les toca ir a la escuela e interfiere con el horario o que los agarre en el camino, no se preocupen. Nomás pónganme ahí un mensajito en el chat
en el general, ¿no? Del grupo y díganme, profe, tengo que ir a tomarme la foto, y no pasa nada, nomás para recordarlo. ¿Sale, vale? Órale, pues, nos vemos todas y todos. Cuídense, ¿sale? Gracias, profe, es igual. Adiós, profe. Hasta